cultura y comunidad. Continuamos acá en La Voz de la Mañana, 7:44 y una buena noticia para la gente de la cultura, porque a partir del 5 de julio serán habilitados los espectáculos públicos, las fiestas y eventos de similares características y las plazas de comida, con limitaciones de aforo y cumplimiento con los protocolos sanitarios, según un decreto conocido del gobierno. También se habilitaron las salas de cine, salvo en Montevideo, Canelones y Maldonado, las cuales sí van a estar habilitadas, pero desde el 15 de julio, Anaí. Tal cual, es así. Bueno, el decreto señala que se entiende oportuno disponer gradualmente la apertura de los espectáculos públicos, así como también habilitar fiestas y eventos sociales de similares características, sujeta a condiciones relacionadas a lo que son los protocolos aprobados y con su aforo. En el tercer considerando indica que para evitar la propagación del virus entre quienes practican deportes a nivel amateur, se deben de cumplir determinados protocolos que establezca el Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio de las medidas dispuestas por la Secretaría Nacional de Deporte dentro de lo que es su competencia. Debemos de decir de que en el decreto, si bien se dice que se habilitan los espectáculos públicos, las fiestas y eventos de similares características, no hay ninguna descripción con respecto a lo que es las fiestas y eventos de similares características. ¿Cuáles son los eventos de similares características? Debemos decir que dentro del decreto no hay ninguna especificación, así que eso se conocerá más adelante y también habrá que ver las medidas que toma cada intendencia. Sobre todo, Anaí, con respecto al tema de las actividades nocturnas. Recordemos que aquí en Montevideo las mismas pueden funcionar hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Y en algunos departamentos hasta las 2 de la mañana, lo que son pub y discotecas y boliches. Es verdad. Y habría que ver, después de este decreto, si acá en Montevideo alargan un poco la hora o cómo queda ese tema en particular, ¿no? Tal cual. Sí, y también tiene que ver, esto decíamos con respecto a lo que es las actividades culturales, y dentro de ellas están los museos, que es una actividad que en nuestro país tiene una importancia que a veces no se le da la trascendencia que la misma merece. Tal cual es así. Bueno, y además desde que surgió la pandemia, uno de los rubros más castigados, ¿no?, fue el turismo, y conjuntamente con él el sector cultural, los museos, las salas que debieron cerrar sus puertas desde el pasado mes de diciembre. En el pasado mes de junio se reabrieron algunos museos que dependen de la Dirección Nacional de Museos, pero aún hay otros que están en un proceso de lo que es la reapertura. Nuestro invitado de hoy posee una trayectoria profesional vinculada a museos, al patrimonio, al periodismo y también al turismo. Sí, es que está con nosotros Alejandro Jiménez, representante del Ministerio de Educación y Cultura ante la Mesa de Museos de la Asociación Turística de Montevideo. Buenos días, Alejandro, gracias por acompañarnos hoy en La Voz de la Mañana. Buenos días a la audiencia de CX12, sí, estamos, yo particularmente soy asesor en el MEC, tengo una trayectoria de 30 años en el ministerio y por supuesto en más de un museo he trabajado y sobre todo con gran alegría con lo que es la reapertura de los museos y también con este decreto que la verdad que me están enterando, porque no lo escuché ayer, no lo vi informativos, o sea que una muy buena noticia. Bien, bueno, sí, el decreto está publicado en la página de Presidencia para todos aquellos que quieren acceder a leerlo, lo pueden encontrar ahí, es www.gu.uy. Alejandro, para la audiencia que aún no conoce lo que es la Asociación Turística de Montevideo y la mesa de museos que la integra, contanos un poquito de qué trata. Bueno, la mesa de museos, la Asociación Turística de Montevideo es lo que se llama técnicamente un clúster, un conglomerado de instituciones vinculadas al turismo del destino de Montevideo, o sea, el más que tienen por supuesto mayor cantidad de visitantes durante el año e integran todo lo que tiene que ver con lo que llama la cadena de valor turístico. Estamos hablando de transporte, estamos hablando de gastronomía, alojamiento en el destino y por supuesto también, o sea, ingresa, hay una mesa que se llama de oferta cultural y entretenimiento, en donde ingresan, donde hay otra submesa que es la de museos, que es muy activa, trabaja desde hace muchos años, y les voy a hacer una corrección con respecto a las actividades, o sea, fueron en mayo, porque el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, establecido por
ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que depende de la UNESCO, ¿no? O sea que, en definitiva, esa vendría a ser la estructura, o sea, la finalidad del conglomerado es la articulación entre público y privado, entre público y privado y privado, o sea, para distintas actividades, como en este caso es lo que hacemos todos los años, desde hace 9 años, que es Montevideo más museos, que por supuesto es la segunda oportunidad que se debe hacer virtual debido a la pandemia. Una consulta, ¿cuántos museos hay en Montevideo y que están, digamos, en funcionamiento y que generalmente los turistas visitan? ¿Y cuánto del público que va a los museos son esos turistas que generalmente llegan en cruceros o llegan a Montevideo, que es un importante punto, aunque a veces pasa un poco desapercibido por la cantidad de turistas que llegan por año? O sea, la cantidad de visitantes siempre es un debe bastante importante con respecto a la contabilidad, ¿no? O sea, vamos a entendernos que los museos tienen distintas dependencias. Hay museos de intendencias, hay museos nacionales, hay museos públicos pero que no dependen del Ministerio de Educación y Cultura, hay también museos privados, hay museos mixtos, público-privado, o sea, hay distintas dependencias que teóricamente el Ministerio de Educación y Cultura tiene un organismo que es la Coordinación del Sistema Nacional de Museos, que a su vez instrumentó la ley, tenemos ley de hace 10 años, pero que no no genera ese tipo de datos. Por eso, e incluso también importante recordar que cada departamento y cada dependencia lo instrumenta, o sea, por ejemplo, los museos de la Intendencia tienen, o sea, protocolos, determinados protocolos, los del Ministerio otros, los privados otros, aunque en esto sanitario, en esta emergencia sanitaria se ha unificado. O sea, evidentemente los museos tienen un pico alto en determinadas oportunidades, por ejemplo el Día del Patrimonio, la Noche de los Museos, que es en diciembre, también la temporada de cruceros, y sobre todo los de Ciudad Vieja, que va desde octubre a marzo, o sea, marzo-abril, o sea, esos son un poco oportunidades de concurrencia importante, y sobre todo a nivel de determinados públicos, sobre todo europeos, estadounidenses, que son quienes más visitan este tipo de instituciones. Bien. Alejandro, anualmente en el mes de abril la Mesa de los Museos venía desarrollando una actividad denominada Montevideo más museos. ¿Qué pasó este año con esa actividad, digo, a medida de todo lo que son las restricciones por la pandemia, de la no presencialidad? Y los museos han tenido que puede decirse, reinventar, se puede decir la palabra, o reformular, digo, porque el año pasado, cuando empezó la pandemia en marzo, fue el primer parate, que fueron algunos meses, hasta junio, por allí. Después hubo que hacer otro parate este año, cuando volvió a recrudescer la pandemia. Y ahí tuvimos oportunidad en esos parates de generar instancias de discusión sobre cómo reformularse precisamente, o sea, como hay una frase que es de todas estas situaciones de emergencia, ¿no? Se debe sacar conclusiones o se debe sacar enseñanzas, ¿no? O sea, de oportunidades, de todas las crisis se sale también con oportunidades. Y en el caso de los museos, el año pasado y este año generamos una serie de contactos virtuales, los museos, cursos, hasta talleres infantiles, conferencias por vía virtual, por supuesto, y también otras situaciones muy interesantes, como algunos museos que generaron, por ejemplo, recuerdo el MAPI, que es un museo que depende de la Intendencia, pero que también depende de una fundación, allí en la Ciudad Vieja, que generó, por ejemplo, en una de su fachada tiene unas arcadas y con ventanales, una exposición para que la gente viera desde la calle. El Museo Histórico Nacional en la calle Rincón y Misiones tiene también una especie de fotogalería a cielo abierto, o sea, que también ha tenido exposiciones, o sea, como que hubo una forma de volver a plantearse de qué manera estar dando esa tarea de difusión, ya no con el contacto, por ejemplo,
los grupos escolares iniciales no podían visitar, pero a su vez también lo bueno que tiene esto es que la posibilidad de que esto pueda, de alguna manera, alguna de estas situaciones puedan prolongarse en el tiempo, o sea, puedan ahora, a partir de acá, en la nueva normalidad, convivir, ¿no? O sea, que sean permanentes ese tipo de actividades virtuales, por supuesto volviendo a la presencialidad, ¿no? O sea, evidentemente lo mejor es estar frente a la obra de arte, ¿no? Pero por supuesto que ahora empieza un nuevo tiempo, ¿no? En donde por supuesto esto que tuvimos que instrumentar de emergencia va a tener también un papel muy importante. Una consulta con respecto al tema de la virtualidad. Digo, ustedes, ¿cómo se puede estar instrumentando o cómo se va a instrumentar? Bueno, ya hay museos que tienen recorridos virtuales, hay, recuerdo por ejemplo, artes visuales, ya tienen, hay sitios donde entrar y recorrer virtualmente ese museo, que por supuesto no son ninguna novedad en el mundo, ya antes de la pandemia existía esa posibilidad de ir al Louvre virtualmente, ahora por ejemplo recuerdo artes visuales que lo tiene, y bueno, y por supuesto que es una buena forma, ¿no? de estar, si no es posible viajar ahora, pero en el caso nuestro, si no es posible visitar, por supuesto que es una buena forma. Sabemos que en esta reapertura hay los museos han tenido que prolongar exposiciones, porque por supuesto había algunas, por ejemplo, que cuando el segundo quiebre, que fue este año, en marzo, habían abierto una exposición hace una semana, obviamente ahora la dejaron y va a seguir estando, o sea que por ese lado lo que tiene que ver con visita a la sala. Con respecto a las actividades, por supuesto que también, o sea, lo que decíamos hoy, cursos, conciertos, todo lo que se pueda hacer de forma virtual, en tanto no se genere la presencialidad más activa, porque siempre ese tipo de actividades cultural, artísticas sobre todo, siempre generan la posibilidad de ir al museo, siempre, o sea, de estar, de ir a ver un concierto y ver el museo, que no es posible, pero por supuesto, por eso un poco la situación que se va a plantear ahora es tener que convivir y complementar, y eso es saludable también, porque tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? de parte de todos y democratizar lo que es los museos. Claro. ¿Hay alguna página, en el Ministerio de Cultura o en algún lugar donde estén resumidos todos los museos que hay en Uruguay, ya sea públicos o privados? Me refiero también a muchos museos del interior que a veces lamentablemente no se conocen y no tienen una exposición, por ejemplo, ni tan siquiera de una manera virtual. Claro, allí también el Sistema Nacional de Museos ha trabajado, tiene una página que se llama museos.uy, donde están todos los museos del país. Es una página que por supuesto se puede visitar. Tú hablas del interior, es verdad, en el interior están los museos quizás más conocidos, que son los departamentales. Siempre en cada departamento hay un museo departamental, sea de historia, sea de arte, a veces hay de los dos, de historia y de arte, pero a su vez también están esas colecciones privadas. La ley, por ejemplo, de museo del 2011 promovió lo que son los museos y lo que son las colecciones museográficas también, y que en definitiva es lo que se está tratando también de instrumentar, con muchas dificultades, porque yo creo que hay que decir que yo, por lo menos que hace 30 años que tengo vinculación con los museos públicos, y también he trabajado en la esfera privada, es un gran problema el tema de la falta de presupuesto, falta de personal. En estos años hubo carrera, o sea, licenciatura en las humanidades que tuvo solo una generación y después no volvió a convocarse, o sea, claro. Esas también son limitantes, ¿no? Cuando la falta de presupuesto, la falta de personal también, y que también marcan un poco esa situación a veces de comunicarse, la dificultad de comunicación, pero que con las redes, yo creo que hay museos que las trabajan muy bien, se ha ido subsanando, por más que sobre todo en el interior falta mucho por hacer. Uh-huh. Alejandro Jiménez, representante del Ministerio de Educación y Cultura ante la Mesa de Museos de la Asociación Turística de Montevideo, muchas gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana.
Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y queremos decir que el museos.sui es una página interesante. Pueden ingresar para ver todas las actividades que hay en cada uno de los departamentos de nuestro país para estas vacaciones de julio. Qué interesante. Es muy, pero muy interesante. Le repetimos la dirección museos.uy. Y con esto nos estamos despidiendo. Así es, César. Bueno, terminó el programa. Nos encontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana. Nos encontramos dentro de una semana. Que tengan un muy buen fin de semana y una semana mejor. Chao, chao.